Muy bien, 6 de la mañana con 47 minutos, gracias por la sintonía. Acá, por ejemplo, don David Paz nos escribía y decía, los reporteros investigadores evidentemente han dirigido de forma inicua su trabajo, insisto, a Rodas hasta por los reportajes hicieron. Insisto, el tema de Rodas y su administración, el gerente de la empresa Metro, Mauricio Anderson, por ejemplo, entiendo yo que está preparando, me pasaron un mensaje que está preparando ya la documentación, que en estas horas emitirá algún pronunciamiento, pero la administración Rodas no puede mirar hacia otro lado, ni la administración del doctor Barrera, porque claro, en la administración de Barrera es que se hizo los procesos precontractual y contractual y la construcción de la Ruta Viva, y en la administración Rodas, evidentemente la construcción de Metro para Quito. No pueden mirar hacia otro lado. Creo yo que hay que establecer las responsabilidades, los descargos, y evidentemente hay expectativas, y tenemos expectativas sobre cuál va a ser el proceder de la Fiscalía. Acá, por ejemplo, también Enrique Vallas nos decía, no olvidar el caso INA Papers, lo mencioné el caso, e insisto, sobre el tema de INA Papers, tengo yo la sensación de que no se generó el mismo tratamiento que sí provocó la publicación denominada Arroz Verde. Sobre INA Papers, no tengo conocimiento de avances en cuanto a la investigación, cosa que sí ha pasado con el tema de Arroz Verde, sobre el cual inclusive hay personas detenidas. Bueno, pasemos a hablar de otro tema que también forma parte de la polémica, porque en estas horas un asambleísta, Fabricio Villamar del Movimiento Creo, ha planteado la intención de llevar a juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Fabricio Villamar hizo este anuncio al inicio de esta semana y ayer había manifestado que ya reunió las 35 firmas de respaldo que requiere para que pueda presentar la solicitud. El CAL deberá calificar esa solicitud y de hacerlo el proceso pasará a manos de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Pero hay voces que no están de acuerdo, que no coinciden con este camino que está optando la Asamblea para, de alguna manera, enfrentar la crisis derivada de las denuncias en contra de José Carlos Tuárez. El doctor Ismael Quintana, quien es abogado, es especializado en Derecho Constitucional, visita nuestra mesa de trabajo y es una de esas voces críticas, por eso lo hemos invitado para conocer un poquito su visión respecto de esta intención de enjuiciar políticamente a José Carlos Tuárez. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Fabricio, y buenos días con quienes nos escuchan a través de Radio Majestad. Obviamente también un abrazo a Alexis que está aquí con nosotros. Correcto. Vea, lo que pasa, yo decía ayer en otro espacio y además lo ponía a modo de comentario en mis redes sociales, ya esto que se ha vuelto una costumbre en la Asamblea Nacional, en esta última Asamblea Nacional, de censurar y destituir funcionarios violando normas expresas, violando procedimientos expresos que nos guste o no se deben cumplir. ¿A quién se refiere? ¿A qué funcionarios destituyeron sin guiarse por la Constitución y la ley? Desde asambleístas mismo, y me refiero a los casos de la señora Vallejo, de la señora Espín, al propio caso que murió en su propia ley, porque ella fue la que propició la destitución de la señora Vallejo, a la ex asambleísta. A su criterio Ana fueron Galarza. Ilegales esos procedimientos. Fueron procedimientos violatorios de la ley, porque que alguien me pregunte si las acusaciones que se imputaron en contra o se les imputaron a esas asambleístas estaban dentro de las prohibiciones que taxativamente establece el artículo 127 de la Constitución. A mi juicio ninguna. Procedí entonces a aplicar el procedimiento parlamentario de pérdida de la calidad del legislador, no. Y así se han hecho otra clase de procesos de fiscalización y esto no tiene a que otros ver funcionarios violando norma expresa. Y esto no tiene nada que ver. De Tuárez es uno de estos intentos. Y esto no tiene nada que ver con las simpatías o antipatías políticas que usted pueda tener con cualquiera de esas tres ex legisladoras o ahora con Tuárez. Para nadie es un secreto, y para quienes nos escuchan, que yo no soy o no comulgo con los postulados del correísmo. Pero acá no se trata de un asunto de gustos o antipatías para o con el correísmo, el morenismo o la oposición. Se trata de que uno tiene que hacer ver a la oposición y al gobierno lo que se tiene que cumplir en derecho, pues. Y si se ha hecho mal respecto a estas personas, también tenemos que decirlo ahora que se está intentando hacer esto de modo improcedente, de modo impropio, de modo anticipado además. ¿Por qué razón? En contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces la misión de los abogados es esa, decir que hay que cumplir los procedimientos, que hay que respetar la ley y la Constitución. A ver,
El 131 de la Constitución sí le entrega a la Asamblea Nacional competencia para enjuiciar políticamente, entre otra clase de funcionarios, a quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana. Nadie va a discutir que la Asamblea lo puede hacer, que es un órgano competente para iniciar este procedimiento parlamentario. Pero la propia Constitución, en el 131, la Constitución no la hice yo, pero yo la tengo que comentar y estoy llamado a defenderla. El 131 establece una sola causal de procedencia para el enjuiciamiento político de estos funcionarios. ¿Cuál es? El incumplimiento en que se incurra respecto a las atribuciones o las competencias que la Constitución y la ley le entrega al sujeto pasivo de enjuiciamiento político. La gran pregunta es, y la que yo le hago con todo el cariño que le tengo al asambleísta Villamar, ¿puedo iniciar acusación constitucional contra un funcionario acusándolo de actos u omisiones? En este caso serían omisiones, incumplimientos, cometidos probablemente antes de ejercer o de posesionarse en el cargo. La respuesta es innegable, no lo puedo hacer, estoy actuando contra norma constitucional expresa. En este caso la fiscalización debería apuntar hacia quienes avalaron la candidatura. Ayer yo veía en las redes sociales del vicepresidente Pita, del vicepresidente del Consejo Electoral, que publicaba un historial, un orden cronológico en el cual se dio esta probablemente irregular inscripción de candidatura del señor Tuárez, ¿no es cierto? ¿Quién es, según el 219 de la Constitución, 219 número 1, el órgano llamado a dirigir, controlar y vigilar la transparencia y el normal desenvolvimiento de los procesos electorales? El Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el órgano que inscribió la candidatura del señor Tuárez? El Consejo Electoral Transitorio, integrado por quién, entre otros personajes, por la señora que hoy preside este Consejo Electoral Definitivo, la señora Tamaín, por el señor Cabrera, delegado del Partido Social Cristiano. Ellos fueron los que autorizaron. Entonces, ¿incumplimiento de quién hay respecto a sus funciones constitucionales y legales? No del señor Tuárez, sino del órgano que autorizó la inscripción de la candidatura y que estaba obligado a verificar la veracidad de la documentación que el señor Tuárez presentó. Correcto, pero asumamos que se comprueba, vamos a ponernos en ese escenario, que se comprueba que la inscripción de José Carlos Tuárez fue irregular, que presentó documentos que no correspondían, etcétera. Vamos a suponer que es así. ¿Tuárez podría seguir siendo consejero o podría perder su calidad de consejero de alguna forma o no? Es que no la puede perder. A ver, es una autoridad de elección popular y hay mecanismos que se pueden aplicar a la posterioridad para hacer que el hombre pierda el cargo. Uno de esos es el juicio político. El juicio político, pero cuando corresponda, pues. Pero en este caso no corresponde. Es que en este caso no. A ver, ¿de qué se le acusa al señor Tuárez? Mentir en su hoja de vida porque ha puesto que ha ocupado cargos que aparentemente no los ocupó. Porque hay unas inconsistencias en su declaración patrimonial de bienes. De haber estado afiliado a un partido político. Porque además se habría desafiliado al Partido Socialista de modo tardío, es decir, no conforme contempla la ley, 5 años antes de la inscripción de la candidatura, sino 3 meses, al menos eso lo ha dicho el vicepresidente del Consejo Electoral en funciones. ¿Esas son razones por las cuales yo puedo llevar a juicio político al funcionario? No, porque no equivalen a incumplimiento de atribuciones que la Constitución y la ley le asignan. Esa sí es razón para llevar a juicio político al Consejo Electoral Transitorio, porque ahí sí hay incumplimiento de funciones. Pero vamos, el 233 de la Constitución establece que los funcionarios enfrentan un sinnúmero de responsabilidades en el campo del derecho. Usted puede enfrentar responsabilidades penales, responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas y también responsabilidades políticas. Yo lo que he dicho es que hoy en día al señor Tuárez no se le puede imputar políticamente esta cuestión. Otra cosa es que usted, por ejemplo, si es que hay en realidad dudas sobre la declaración patrimonial de bienes, pues el Contralor inicie, como entiendo ha anunciado, un examen especial para revisar esa declaración. Y de ese examen especial, si se deriven responsabilidades. Si se derivan esas responsabilidades, el Contralor sí puede disponer su destitución. Vamos, según la ley sí, pero siempre estará en la discusión esto que ya hemos venido en el tira y afloja de si el Contralor, además en las condiciones en las que él está hoy personalmente en el cargo,
puede ordenar la destitución de una autoridad de elección popular. Es una discusión que tenemos desde el año 2002. Hay un vacío en la ley de la Contraloría, porque dice ese artículo 48 de la ley es ambiguo. Claro, porque dicen que destituye, pero resulta que el Contralor no ejecuta la destitución. Efectivamente. Vean lo que pasó con el prefecto de Manabí, por ejemplo, con Mariano Zambrano. O lo que pasó con el señor Jorge Glass, etcétera. Pero bueno, ese sería otro. El campo penal está en manos de la Fiscalía. Tendrá que investigar, y si de eso se derivan, por ejemplo, ya razones para acusar y llevarlo a un posible juicio penal, y de ese posible juicio penal se dicta una eventual sentencia de condena y llega a ejecutoriarse, pues obviamente ahí los derechos políticos del padre Tuárez quedan suspendidos y pierde el cargo. Pero vamos, o sea, para eso va a correr mucha agua bajo el puente. Otro argumento, doctor, de Fabricio Villamar y del equipo de trabajo que colabora con él en la Asamblea es que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana le impide a alguien que es representante de cultos religiosos ejercer la calidad de consejero. ¿Esa es una inhabilidad? ¿Eso podría justificar el procesamiento político o tampoco? Tampoco, porque, a ver, no confundas, vamos, requisitos de inhabilidades son cuestiones o son condiciones que se revisan de modo previo al ejercicio del cargo. Otra vez vamos a que eso le competía al Consejo Electoral. Entonces, ¿quién debe revisar que yo, como posible candidato, cumpla los requisitos? En este caso, qué sé yo, ser mayor de 18 años, ecuatoriano, gozar de derechos políticos. No yo, pues, el Consejo Electoral. ¿Quién debía revisar que el señor Tuárez, a la época de inscripción de la candidatura, por allá en los últimos meses del año 2018, o al menos en la segunda mitad del año, el Consejo Electoral? Si el señor a la época todavía representaba algún culto religioso, ¿quién debía negar la inscripción de la candidatura? El Consejo Electoral. El Consejo Electoral. La respuesta es diáfana, es clara, no se presta a confusiones. Pero no me puede trasladar esa irresponsabilidad, esa omisión del Consejo Electoral a la persona que hoy se benefició, mal o bien, de la inscripción de una candidatura, y que nos guste o no, con el porcentaje de votos que haya obtenido, ganó la elección y tiene que ejercer el cargo. Si no le gusta, espérese el plazo constitucional, que pase el primer año e inicie un proceso de revocatoria del mandato. Revise la Constitución antes de iniciar unos procedimientos inoficiosos. Ahora, doctor, esto tiene mucho que ver con el procedimiento técnico, legal, jurídico, que usted ya lo ha expuesto durante el primer tramo de la entrevista, pero también tiene que ver con lo político. Tuárez hoy está representando y está presidiendo un organismo que está muy cuestionado, del cual mucha gente dice debe desaparecer. Usted es uno de ellos, que debe desaparecer el Consejo de Participación. Entonces, toda esta bulla que se genera alrededor de esta figura tan polémica que es la de José Carlos Tuárez, tiene que ver con esta campaña de desprestigio en contra del Consejo para promover la reforma constitucional y su desaparición, ¿o no? Sí, pero yo no necesito desprestigiar un órgano de manera burda, pues, violando la Constitución. Pues. Si de eso nos hemos quejado los 10 años anteriores, no puedo hacer lo mismo. Y ahí es donde yo hago un llamado a los asambleístas de la, entre comillas, oposición, para respetar los procedimientos, porque por más que sea un procedimiento político de fiscalización, hay normas que hay que seguir, y entre ellas las causales que se presentan para poder iniciar una acusación constitucional. Ahora, si lo que usted quiere es desaparecer el órgano, yo lo he dicho abiertamente, creo que el Consejo al menos debe ser mermado en la atribución nominadora. Pero también si me he puesto a dudar, le debo confesar, porque yo digo, bueno, ¿qué va a nombrar la Asamblea si es que la potestad de nominación queda en sus manos? Porque yo me acuerdo en el proceso de selección de la Corte, vaya y vea cuántos de los integrantes de la lista que mandó la función legislativa integran la Corte. 0. Entonces, si eso es lo que va a nombrar la Asamblea, pues también habrá que sentarse a pensar y discutir bien el mecanismo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Si usted quiere reformar la Constitución para alterar las competencias del Consejo o para desaparecerlo, siga los procedimientos, pues. Llevamos esperando cuánto que en la Asamblea se discuta la resolución parlamentaria para aprobar el procedimiento de reforma parcial. A su juicio, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, si quieren desaparecer el Consejo, porque hay una corriente de un segmento del país que quiere desaparecer, hay otra corriente que dice que no desaparezca, pero quitarle la atribución nominadora. Pero para desaparecerlo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, a mi juicio se lo podría hacer vía enmienda constitucional sin ningún problema. Lo que pasa ¿Enmienda es que, o reforma parcial? No, enmienda. Pero vamos, le voy a explicar por qué. A ver. En la enmienda constitucional usted tiene unas limitaciones, ¿no es cierto? No alterar derechos, no alterar el procedimiento de reforma constitucional, no alterar los elementos constitutivos del Estado y no alterar la estructura fundamental de la Constitución.
La eliminación del órgano o la supresión de la potestad nominadora del Consejo, ¿altera o supera estas limitaciones? A mi juicio no. Se lo podría tramitar vía enmienda. Pero tenemos un problema porque hay por ahí un precedente de la Corte Constitucional allá en el año 2011, cuando el presidente Correa nos llamó a la consulta popular para enmendar la Constitución en mayo de ese año, donde la Corte dijo que la eliminación de un órgano constitucional o la reestructura de sus competencias constitucionales tiene que ver o equivale con la alteración de la estructura fundamental de la Constitución, que era lo mismo para la Corte que alterar la estructura fundamental del Estado. Que no es lo mismo, pues. No es lo mismo, pero la jurisprudencia constitucional, que no ha variado hasta el día de la fecha, está ahí. Entonces, si somos respetuosos de ese precedente, diríamos, bueno, por más que yo diga que a mi juicio es procedente la cuestión a través de la vía de la enmienda, superaría la limitación y tendríamos que ir al segundo mecanismo que permitiría hacer eso en todo caso, que sería la reforma parcial, donde habría un tratamiento parlamentario, 2 debates, un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate, y luego necesariamente un referendo ratificatorio de lo aprobado en el Parlamento, y bueno, la ciudadanía tendrá ahí sí que decidir si el Consejo existe o si se le resta la potestad nominadora, pero yo le insisto, hasta que eso ocurra van a pasar meses, debe haber dictamen de la Corte, si es que el procedimiento es por iniciativa ciudadana, hay que recoger firmas, que no es sencillo. Y hasta que eso pase, el Consejo debe seguir funcionando. Trabajar en paz. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debería hacer el Consejo, doctor? Porque eso también le leía a usted tanto en redes sociales como en las entrevistas que ha dado en los últimos días. Y hay unos cuantos pendientes que dejó el transitorio de Trujillo. Quizás el más importante es el no haber evaluado y no haber seleccionado un nuevo contralor. Sí, yo lo que he dicho es, inmediatamente el Consejo, vea, ese es el problema con el padre Tuárez que yo le veo. Le voy a dar un consejo que no me ha pedido, prudencia, y siéntese a trabajar. O sea, el problema es, la gente ahora se está fijando en estas formas, claro. Porque el señor se ha quejado de que le quitan la seguridad, de que le espían por el teléfono, que el edificio está viejo, que está sucio, que la silla no vale. Hay un tema de fondo que dice Tuárez sobre el cual la gente no ha dicho nada, que es primero que le han dejado una institución sin archivos. Ya, eso es no hay grave. Documentos. Esa acusación es grave y, por ejemplo, ahí la Asamblea Nacional debería llamar un proceso de fiscalización a los miembros del anterior Consejo. Pero bueno, es una cuestión de conveniencias. Ahí yo le doy la razón a Villamar. Esto es un tema político. Cuando me conviene, utilizo el procedimiento para fregarme a quien me incomoda y también lo utilizo para encubrir a quien me ha servido. Porque además Villamar no se da cuenta de una cosa. Si se censura y destituye a Tuárez, sube Dávalos. Sube Dávalos, que fue el primer candidato que ofreció fiscalizar a Trujillo y compañía. Flaco favor se está haciendo, pero bueno, hágalo. Créame que estos contertulios fueron lo primero que nos dimos cuenta era eso. Pisotee la Constitución y en 2 o 3 meses estaremos lamentando la decisión improcedente que está. Y ahí empezarán a buscarle a Dávalos la quinta pata al gato. Y otra vez juicio político. Pero bueno, esos son nuestros políticos acá, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo ahora? Sentarse a trabajar, pues. Ya no se queje. Le dieron edificio viejo, hágalo, trabaje. La gente necesita resultados. El Consejo se va a legitimar no solo por el voto. No, pues hay que decirlo así de escaso. ¿No? Pero tiene que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a concurso de contralor. No podemos seguir con un contralor encargado. Pero ahí se va a montar a toda la opinión pública en contra, pues si aquí el contralor, al igual que ocurría con Trujillo, tenían barra, tenían hinchadas. Sí, por supuesto. A los medios de comunicación a favor. Pero es cuando un grupo de gente de la opinión pública a favor. Convienen, porque en otras guardamos absoluto silencio. Si ahora el linchamiento mediático contra Tuárez es terrible, no se diga si es que pretende fiscalizar o elegir nuevo contralor. Sí, pero es que acá no estamos para el gusto y sabor de la gente, sino para hacer cumplir el orden jurídico. Pero es que hay prensa que está tratando de imponer agenda, pues, doctor. Bueno, ¿o no? Agendas hay en todas las instituciones, si no vaya y pregunte en la Corte Constitucional también, pues. Acá, yo le insisto, el funcionario no está para agradar a la gente, está para hacer su trabajo en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Tiene que llamar, es que no es un favor que nos van a hacer, es que tiene la obligación, según norma constitucional expresa, de llamar a concurso y seleccionar nuevo contralor. Lo tiene que hacer. Quedó en medio el concurso de defensor público. Lo tiene que iniciar, porque eso fue declarado desierto. Así es. Hubo tanta irregularidad al final de ese concurso. Y no se hizo tanta bulla. Que tenía que declararse desierto y llamarse un nuevo concurso. Y yo le insisto, luego los consejeros tendrán que sentarse a analizar seriamente ese dictamen interpretativo de la Corte y entender qué es lo que pueden y no pueden hacer a la luz de ese dictamen. Yo he sostenido, por ejemplo, que hay cosas que el Consejo sí efectivamente no va a poder revisar
pero otras en las que sí va a poder ejercer potestad revisora a la luz de la redacción ambigua y mala de ese dictamen ¿Qué, por interpretativo? ejemplo, y con esto voy cerrando, doctor, me Vamos. queda menos de 2 minutos, Sí, ¿qué vamos. puede revisar? ¿Qué no puede hacer el ¿Qué no Consejo puede? Empecemos por ahí, ¿qué no respecto puede hacer? de lo hecho por el transitorio? No puede revisar, lo ha dicho la Corte clarísimo, no puede revisar las evaluaciones, ¿ya? No puede revisar las terminaciones anticipadas de funciones y no puede revisar los famosos mandatos. ¿Ya? Eso dice, Ya. porque le dijo, no puede revisar Eso dijo la Corte las Constitucional. competencias extraordinarias que ejerció el Consejo Transitorio a la luz de un mandato popular. De acuerdo. ¿Y qué sí puede hacer? Vamos, la potestad de denominación, ¿es ordinaria o es extraordinaria? Es ordinaria. esa. Ordinaria, ¿no es cierto? Artículo 208, números 10, 11 y 12 de la Constitución, 209 y 210. Defensor, y la ley. defensor público. Nombramientos. Ya, nombramientos. Defensor público que quedó pendiente. No, pero Contralor no lo puede solo hacer. eso. Contralor lo puede hacer. Puede revisar todos los nombramientos Ah, que hizo también el puede Transitorio. hacerlo. Pero por supuesto, no lo digo yo, lo deja abierto el dictamen. Porque resulta que la potestad nominadora no era extraordinaria. ¿Acaso que nosotros le conferimos al transitorio potestad de nombrar en la consulta popular? Esa potestad nace de la Constitución. Es tan ordinaria como las otras potestades que están en el 208. Pero, por no lo están, tanto, pero no están blindadas por, No, por, no, no. por la resolución de no, la no, Corte por eso le digo, lo Constitucional. único que está entre comillas blindado es el tema de las evaluaciones, de las cesaciones y de los mandatos, que esas eran las competencias extraordinarias que tenía el Consejo ¿A Transitorio. través de qué mecanismo está postergado en funciones y prorrogado en funciones del Contralor? Claro, Porque a eso través, también a decidió través de este Trujillo y mandato, compañía. ahí habrá que ver si, por ejemplo, se puede impugnar ese mandato, porque eso no está proscrito, se puede impugnar ese mandato, echárselo para abajo, pero yo le insisto, acá hay que cumplir con la Constitución. Y la Constitución dice que cuando una de las autoridades que integran la función de transparencia han cesado en funciones, se tiene que llamar a su reemplazo. Además lo dice la ley de la Contraloría de modo expreso en el artículo 33. Por Dios, vamos, hay que llamar a concurso de Contralor. Y yo le insisto, luego sentarse a revisar con calma ese dictamen, leerlo despacito, y va usted a descubrir ahí que la propia Corte Constitucional dejó abierta, yo le insisto, la posibilidad de revisar, sí, los nombramientos. Y sí que han habido quejas por irregularidades en los nombramientos. Al señor García Falconi, por ejemplo, pregúntele si presentó declaración patrimonial de bienes para ejercer la función pública de miembro de la comisión seleccionadora, como muchos otros integrantes de esa comisión. Salvo el caso, y no porque sea mi amigo, sino porque lo hizo el doctor Ollarte y la señora Amanda Páez, o Pérez, creo que era la señora que renunció al final. Fueron los dos únicos que hicieron declaración juramentada de bienes. El resto, no. Entonces, Correcto. vicios de nulidad, en algunos casos, pueden haber. Pueden haber. Revise cómo se nombró Consejo de la Judicatura. El definitivo. Entraron por la ventana, sin ternas como dispone la Constitución. El definitivo, por supuesto. ¿Cómo se nombró Procurador General del Estado sin terna? ¿Cómo se nombró ese Consejo Nacional Electoral cambiando las reglas del mandato a última hora? Con representación de los partidos. Con representación de los... Bueno, entonces... Oiga, de esto hay que seguir hablando. Argumentos habrá para revisar, Bueno, ¿no? ahí sobre el tema del Listo. Consejo Electoral, hay la declaración en una entrevista a un medio nacional de Javier Zavala Egas, que da cuenta de cómo fue el Eso, proceso le digo, totalmente politizado eso, del entonces, transitorio. vea, al padre Tuárez y a los amigos del Consejo Definitivo, siéntese a hacer su trabajo. No se preocupe de estas cuestiones. Que no se distraigan. Y no se distraiga, haga lo que tenga que hacer. Y ahí veremos, le criticaremos si es que se excede, pero cuando haga las cosas. Y ahí llámele a juicio Yo creo- político si quiere. Ahora no. yo creo Déjele al hombre sentarse y trabajar. Yo creo que andan distraídos en otra cosa, pero bueno, suscribo sus palabras, hay que sentarse y trabajar. De esto habrá que seguir hablando. Ismael Quintana, gracias por la gentileza, A doctor. ustedes, Muy amable. doctor. El doctor Ismael Quintana conversando aquí en A Primera Hora, 7:11 en nuestro programa. Vamos a la pausa.